¿Y si fuera Murillo quien se escapara de su prisión domiciliaria y se fuera a meter a la embajada de Ecuador, qué pasaría? Ayer la justicia mexicana le otorgó al ex procurador Murillo Karam, Jesús Murillo Karam, la prisión domiciliaria por razones de edad. Así que abandonó el hospital prisión donde se encontraba y fue llevado a su casa. Su casa está vigilada por la fuerza pública, le han retirado el pasaporte y se ha boletinado su situación de prisión domiciliaria para que no se pueda fugar, para que no pueda salir del país, inclusive no puede salir de la Ciudad de México. Bueno, no puede salir de su casa. Murillo Karam, recordemos, no ha sido hallado culpable, está sujeto a proceso. Desconozco si ya empezaron el proceso judicial o simplemente lo han tenido preso sin que haya avanzado su situación jurídica. Pero para el ejemplo que voy a poner, vamos a suponer que haya sido ya encontrado culpable de 2 delitos y esté sujeto a un tercero que de suyo amerita prisión preventiva. Así que, para nuestra hipótesis de trabajo, tenemos a un Murillo Karam que está purgando la pena de 2 delitos y que está sujeto a un tercero que amerita prisión preventiva, pero por su edad y condición de salud se le permite que lo haga en su casa, prisión domiciliaria. Y resulta que Murillo Karam llega a su casa y el día de hoy amanece, toma su coche y va y se mete a la embajada de Ecuador. La embajada de Ecuador lo recibe, lo hospeda como si fuera un hotel, un hostal, y dice que lo protege. El gobierno mexicano, en consecuencia, dice, oye, espérame, señor, está purgando 2 penas por delitos y sujeto a un tercero. Ha sido encontrado culpable de delitos del orden común y además acaba de violar la prisión domiciliaria, se acaba de fugar. Tú no lo puedes proteger porque esa protección pues es una complicidad. Pero segundo, no hay en el derecho internacional esa figura de que yo te protejo. ¿Te protejo de qué? Estás protegiendo del Estado de derecho al que estás sujeto. Y dices que lo tienes ahí en calidad de huésped y el derecho de asilo solamente procede cuando el asilado tiene la calidad de un perseguido político, que no es el caso porque el señor ya fue sujeto a juicio y hallado culpable. Entonces es un condenado, es un preso. Tú estás protegiendo a un preso, no a un perseguido político. Entonces, me lo tienes que regresar, me lo tienes que entregar. No aplica el asilo, el señor está al margen de la justicia, prófugo de la justicia, conforme al derecho internacional, lo que procede Ecuador es que le entregues a Murillo a México. Y entonces el presidente Noboa contesta en un discurso público a nivel nacional, pues que en México las elecciones no fueron legítimas, se las robaron y que además, pues, el presidente llegó gracias a un asesinato y además hablo mal del que fue asesinado. Habla mal Noboa del que fue asesinado y por lo tanto se complica mucho más al problema original de Murillo. Le subimos un problema de intervención en asuntos internos de otra nación y en forma ofensiva. Las cosas llegan a tal grado, después de varios días de estira y afloje, que el señor Noboa, contra viento y marea, dicta el asilo al señor Murillo y manda un avión para traerlo.
Y aquí viene una situación muy especial. No es un avión de pasajeros como el que enviaron en iguales circunstancias con el señor Evo Morales, donde sale él ahí apoltronado en un avión ejecutivo. No, manda un avión militar de transporte militar. ¿Por qué? Porque la idea es sacar a Murillo en un vehículo con protección diplomática, con inmunidad diplomática, alegando que es una extensión de la extraterritorialidad de la embajada, llevarlo por todas las calles de México hasta el aeropuerto, meterlo al aeropuerto y directamente subirlo con el vehículo al avión militar, para que no corra riesgo de que entre que se baja del vehículo y sube al avión lo pueda apresar México, para que no se le fugue del país. Desesperado, el gobierno mexicano incursiona, invade, viola la extraterritorialidad de la Embajada de Ecuador en México y por la fuerza toma al señor Murillo y lo vuelve a poner en la cárcel. Se rompen relaciones internacionales. Tras ello, Ecuador pone el grito en el cielo, alega con razón que fue invadido su territorio nacional y que México violentó todos los tratados internacionales. Y acude a la Haya, acude a la ONU, acude a todos los países, va a la OEA. Y mientras tanto, el señor Murillo, ya nuevamente en la cárcel, porque se había fugado de su prisión domiciliaria, se pone en huelga de hambre y empieza una narrativa muy similar a la consagración del pan y el vino. Y dice, el asilo me hizo preso político. Escuchen bien el orden, porque está invertido. Si eres preso político, estás en condiciones de que se te otorgue el asilo. Pero no eres preso político porque se te otorgue el asilo. Entonces, el señor no era un preso político, el señor era un preso del orden común, condenado después de 2 juicios con sentencia ejecutoriada. Pero, como otro país, en este caso Ecuador, me otorgó asilo, ya no soy preso político. No nada más eso, sino que el señor Murillo ahora alega que debe de ser dejado en absoluta libertad. Es decir, que sus conductas juzgadas y penadas y sentenciadas ya quedaron libres de toda culpa, de que todo el sistema jurídico debe de darse al traste porque Ecuador le dio asilo, indebidamente porque no procedía el asilo. Pero él dice, pues, al violar mis derechos porque me apresaron con asilo dentro de una embajada, yo ya quedé libre de cualquier delito que haya podido haber cometido. La OEA, por su lado, tratando de mediar entre México y Ecuador, dice, hay que regresar las cosas a su origen, a su estado original, para ver si podemos hallar una solución. Y Ecuador le dice a México, pues sí, nada más que el estado original es de que me entregues a Murillo y lo liberes de todo proceso y de toda culpa. Es borrón y cuenta nueva, es como si acabase de nacer el señor, virgencito. Eso no es el origen es prisión domiciliaria que aparte violaste y que es otro delito y por lo tanto vas de nuevo a la cárcel y quedarás como estabas en el estado original, purgando 2 penas y sujeto a un tercer proceso judicial. Pongo todo esto sobre la mesa porque creo que es necesario que como mexicanos ponderemos
esta situación a la luz de las conductas de ambos gobiernos, porque el hecho de que un gobierno haya violentado una norma no quiere decir que el otro no lo haya hecho también. Y ambos gobiernos cometieron errores y cometieron ilegalidades, y por lo tanto ambos deben ser juzgados en sus méritos. Yo no soy quien para decir quién es culpable de una cosa y quién es culpable de otra. Los hechos están muy claros y sí, hubo una intromisión en una embajada, pero por otro lado, hubo una intromisión en la vida interna y en la justicia de otro país. Son dos conductas diferentes y ambas deben ser juzgadas en sus méritos. No podemos ver nada más con un ojo, tenemos que ver con los dos. Espero que este ejemplo nos sirva para orientar la deliberación pública, en este caso tan crítico y triste, de nuestra política exterior mexicana. Espero que esta cápsula haya sido de tu interés y de ser así, te invito a suscribirte a este canal para seguir compartiendo los análisis sobre nuestra realidad y crisis política.